Qué bendición la noticia, ¿verdad? Siempre un hijo es una bendición. Gracias. Estaba haciendo cuentas, quizás 6 meses o ya se pasó más de 6 meses que no he predicado sobre lo que quise predicar. Bueno, ya prediqué algunos mensajes del libro de Apocalipsis, de las 7 cartas que escribe nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y di 4 mensajes el año pasado, pero por algunas otras circunstancias, como dice el dicho, uno propone, Dios dispone. No llegó el diablo y todo lo descompone, no, sino que a veces Dios pone en el sentir nuestro de los que compartimos la palabra algo diferente. Yo tenía pensado seguir esto, pero vinieron otras cosas y interrumpí esta serie de mensajes para compartir otras cosas, pero hoy quiero retomar el mensaje a las iglesias del Asia Menor. Ya compartimos 4, ¿sí? Ya no les voy a preguntar porque no se acuerdan de una semana a otra, menos se van a acordar después de medio año. Pero 4 cartas que ya se compartieron, que vienen todas en el capítulo 2. La primera es a la iglesia de Éfeso, digamos una iglesia que se había olvidado de su primer amor, ¿sí? Después viene el mensaje a la iglesia de Esmirna, una de las 2 iglesias junto con Filadelfia que no recibe reproches. Un mensaje a la iglesia en Pérgamo que había permitido que, digamos, que se contaminara con el mundo, y a Teatira también, que hay reproches hacia ellas. Hoy vamos a entrar al capítulo 3, así que te pido que abras tu Biblia y me acompañes a leer los primeros 6 versículos del capítulo 3, que es el mensaje que se escribe a la iglesia de Sardis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Déjame hacer una pausa y retomo la lectura. Las cartas que van dirigidas a estas iglesias, algunos han interpretado como ciertos significados que tienen. Algunos dicen que es la iglesia a través de la historia, cada una de estas cartas. Otros que está hablando a la iglesia en general, no a una iglesia en particular, aunque aquí parece ser particular a una iglesia, pero en realidad habla a toda la iglesia por diferentes etapas en las que puede pasar una iglesia local, ¿sí? Pero lo que quiero que pongas atención, ¿sí? Porque a veces sin darnos cuenta podemos estar pasando por algo de lo que está reprochando el Señor a algunas iglesias, o podemos estar siendo aprobados también. Pero pon atención, voy a empezar a volver a leer estas palabras, aunque vienen de la pluma de Juan, vienen de la boca de Jesús. Es Jesús el que está hablando a su iglesia. Si tienes una Biblia que vengan las palabras de Jesús en rojo, las vas a encontrar en rojo, todas estas palabras. Y te pido que tengas la seriedad como si Jesús estuviera hablando, no yo estoy leyendo, sino como Jesús nos estuviera hablando a nosotros como iglesia. Y Jesús nos dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, concédenos reflexionar en tu palabra y entender que tú ves todo. Tu espíritu y tus ojos recorren la tierra. Y no miras lo que mira el hombre, no miras el exterior nuestro, miras nuestro interior. Y estás escudriñando lo profundo de nuestro corazón. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que saques a la luz aquellas cosas que no te honran, que no te glorifican. Y que podamos ser sacudidos en lo más íntimo de nuestro ser para caminar como tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si esta sea la carta más fuerte que hay para una iglesia o la última a la iglesia de Laodicea. Pero ambas son cartas muy fuertes. Sardis es una ciudad que se fundó aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Y fue fundada o estaba de manera geográfica en una meseta y digamos se convertía como en una fortaleza natural para que nadie la pudiera conquistar. Sus colinas eran tan empinadas y sus accesos eran unos accesos muy cortos que solo por ahí podían subir y no eran posible que la conquistaran. Entonces la ciudad llegó a tener prosperidad, porque además en esa ciudad sus habitantes se dedicaron a la fabricación de lana. Era principalmente eso, la tintorería también, pero principalmente la lana, y por primera vez en Sardis se pudo teñir la lana de colores. Digamos, ahí inventaron el teñir la lana. Corría un río, el río Hermón, ahí, y ese río era rico en oro, en pepitas de oro, y arrastraba mucho oro. Entonces la ciudad prosperó y tenía cantidad de oro. De hecho, dicen que ahí se acuñaron las primeras monedas de plata y de oro, en Sardis. Y llegó un momento en que esta ciudad se volvió tan confiada que nadie la podía conquistar y progresaron en muchas cosas ahí. El imperio de Lidia, un imperio así llamado fuerte, habitó ahí y no la podían conquistar. Pero fue tal su confianza que, como decimos coloquialmente, se durmieron en sus laureles. Y en el año 549 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia la conquistó por donde menos ellos esperaban. Hizo de sus soldados unos escaladores que subieron por las laderas de la colina. Y como la ciudad estaba tan confiada, sus soldados descansaban tranquilamente y no se dieron cuenta cuando los soldados de Ciro llegaron y la conquistaron. Muchas veces los seres humanos no aprendemos de nuestros errores, y aunque la ciudad siguió, volvió a
digamos, a florecer, no aprendió de la experiencia. Todavía se registra otra conquista de Antíoco, que no lo registra en la Biblia, pero Antíoco también la conquistó, pero no se le atribuye tanto a él esa conquista, sino ya el ejército romano, en el año 188 antes de Cristo, nuevamente fue conquistada la ciudad y prácticamente casi devastada. En el año 17 de nuestra era hubo un terremoto muy fuerte, seguido por 20 años de temblores grandes y fuertes, que casi acaba la ciudad. También esto le afectó a la iglesia de Filadelfia, el terremoto, porque fue en ciertas zonas. Si ustedes checan en un mapa cómo estaban distribuidas las iglesias del Asia Menor, empieza con Éfeso, Esmirna y así, como va como en herradura. Y por eso le pegó también a la iglesia de Filadelfia el terremoto. Y vamos a ver en Sardis, que digamos algunos, traté de buscar el significado de Sardis y algunos dicen que Sardis significa los que escaparon. No estoy muy seguro de eso porque no encontré grandes definiciones de Sardis. Y empieza la carta dirigida al ángel de la iglesia que está ahí. Acuérdense que hemos visto en las otras cartas y en todas, un ángel era el que estaba o al que se le está dirigiendo las cartas. Y algunos han pensado que estos ángeles podrían significar también mensajeros a los que llegaban las cartas, o también otros creen que los ángeles a quien va dirigida se dirigía a las autoridades de cada iglesia, digamos al pastor de cada iglesia se le dirige el mensaje como responsable de cada una de esas iglesias. ¿Sí? Entonces va dirigida esta carta, ¿sí?, a ese ángel y va dirigida para que llame la atención de quién es el que la dirige. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, verso 2, si lo pueden proyectar, Isaías hace referencia en una profecía hacia Jesús e Isaías dice acerca de Jesús, aquel que tiene el espíritu, ¿sí?, y reposará, refiriéndose a Jesús, y reposará el espíritu de Jehová. 1. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y si ustedes leen el contexto, se está refiriendo al Mesías, a Jesús, que sobre él iban a posar esos 7 espíritus, y Apocalipsis retoma esa profecía y ya desde el principio, desde el primer capítulo, había hablado acerca de los 7 espíritus de Dios también. Y entonces a ese ángel va dirigida y llamándole la atención de quién es el que está hablando, Jesucristo, el que tiene todo el conocimiento, todo el poder, todo el consejo, toda la sabiduría, en el que está, dice Pablo en Colosenses, en él está la deidad completa en un ser. En la persona de Jesús está la plenitud de Dios. Y el número 7 habla de plenitud. O sea, no que esté limitado nada más a estas cosas Jesús, sino está tratando de decirnos que es la plenitud Jesús de Dios. Ese es el que dirige la carta a la iglesia de Sardis. Y como él todo lo sabe, tiene un conocimiento o un espíritu de inteligencia y de conocimiento, sabe todo de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Sardis?
Aparentemente era una iglesia funcional. Estaba ahí. Pero la iglesia no tenía ningún impacto en su medio. Era una iglesia que tenía obras, estaba haciendo quizás servicio, pero pasaba inadvertida. ¿Cuántos vieron la película de Sexto Sentido? No sé si les pasó a ustedes lo mismo que a mí. Durante toda la película, cuando la ves por primera vez, no sabes de la película. Cuando la ves por primera vez, tú vas viendo el desarrollo de la película y dices, este hombre tiene la capacidad de ver, ¿sí?, a los muertos. ¿Sí? Pero solo hasta el final de la película te percatas que él los ve porque está muerto. El niño ese era el que podía ver. Pero él en toda la película piensa que está vivo y trata de ayudar a lo que ve, a lo que el niño le está diciendo, a los que están muertos. Y Jesús llegó a hacer una declaración: deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra declaración que hizo Jesús, dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Y entonces esta iglesia vivía autoengañada, creyendo que funcionaba y estaba viva. Y podían tener todo lo que puede tener una iglesia. No sé si te ha tocado ir a algún lugar, no quiero criticar a nadie, pero a mí me ha tocado ir a algunos lugares, como dice Memo luego, parecen muertos frescos. ¿Te ha tocado ir a algún lugar así? Que no sientes vida en ese lugar. ¿Saben para qué son las reuniones en la iglesia? Para que la vida de Jesús, de Dios, se manifieste en medio de nosotros. Aquí debería sentirse la vida de Jesús. Que eso es lo que nos nutre. Jesús, cuando les está hablando ahí en Juan, en el capítulo 6, les dice, mis palabras que yo os hablo son vida. Y las palabras que Dios nos habla aquí en la Biblia deben de producir vida en nosotros, no muerte. Y esta iglesia, sí, no se percataba, así como el actor Bruce Willis en la película, no se percata. Fíjense, dicen que desde los satélites se alcanza a ver la muralla china que los chinos construyeron. Y cuando los chinos decidieron aislarse, ¿sí?, y no tuvieron contacto con el exterior y eran inexpugnables con su muralla, crecieron dentro de la muralla. En algunas cosas se desarrollaron, pero en otras, y en la gran mayoría, se quedaron atrasados porque perdieron el contacto con el mundo. ¿Sabes qué le puede pasar a una iglesia para que se muera? Concentrarse adentro. Dentro de las cuatro paredes de aquí, si nos concentramos, nos podemos morir. Porque la iglesia fue hecha para impactar al mundo, para hacer estragos en el mundo. A mí me asombra cuando Pablo dice, o dicen de él, estos trastornaron al mundo entero. Pablo trastornó todo su mundo, lo impactó, lo persiguieron. A una iglesia muerta nadie la va a perseguir. A los cristianos, si no nos persiguen, hermanos, estamos mal, porque no estamos impactando a nadie. Deberíamos estar siendo perseguidos. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Pero si nadie nos aborrece, deberíamos preguntarnos,
¿Por qué? ¿A quién incomodamos? A veces desde aquí queremos complacer a la gente. Dijo Pablo, ¿qué busco yo? ¿El favor de los hombres? ¿O busco la aprobación de Dios? Dice, si buscara todavía el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. O sea, Pablo no estaba queriendo agradar a los hombres, estaba queriendo agradar a Dios. Y esta iglesia se había conformado a ese estilo de vida, aunque 2 veces la habían conquistado. Y se está dirigiendo Jesús con palabras fuertes. ¿Sí? Había estructuras carentes de vida. Quiero exhortarlos, quiero animarlos, hermanos. ¿Por qué? Cuando estaba preparando esto, estaba pensando en algunas cosas de la iglesia. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿estamos viviendo de glorias pasadas? Ayer me puse a ver la lista de los que se han anotado para el campo de verano. Y dije, yo he repetido desde el púlpito, antes teníamos más de 100 servidores en los campos de verano y jalábamos gente y llegaban más de 100 niños. Hoy vamos a vivir de las glorias pasadas. Y teníamos un gran grupo de danza. ¿Y dónde está el grupo de danza? Y las mujeres llegamos a ser 60, bueno, llegaron a ser 60 hermanas que venían a la reunión. Y ayer les pregunté a las hermanas, ¿cuántas llegaron? ¿Cuántas? 30. Y el grupo de varones ya no existe. No digo que esté bien del todo o mal, porque a lo mejor nuestra labor es más afuera que adentro, pero necesitamos preparar a los que están aquí para que salgan, no para que se queden, sino para que salgan. Me pegó lo que escribe un hermano J. Grau acerca de la iglesia de Sardis. Le dice, era una iglesia pacífica, con la paz propia de los cementerios. ¿Has entrado a un cementerio? Ahí no hay vida. Los cementerios fueron hechos para los muertos. Yo no sé por qué bardean los cementerios. Miren, los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar. ¿Para qué bardean los cementerios? ¿Sí? ¿Sí? Pacífica, pero con la paz de un cementerio. Cuando en una iglesia no hay problemas, deberíamos de preocuparnos. Cuando a los matrimonios, generalmente, siempre cuando se van a casar, tratamos de abrirle los ojos, decimos, van a venir los tiempos difíciles, van a venir los momentos en que se van a pelear. No se van a jalar los cabellos ni a golpear, pero se van a aventar la vajilla. Sí, porque es imposible que entre dos seres que crecieron de manera diferente, con principios diferentes, de carácter diferente, no haya diferencias. Es imposible. Yo no creería a alguien que me diga, no, todo es miel y dulzura, llevamos 20 años de luna de miel. Si eres de otro planeta. Y en la iglesia es igual, ¿sí? Deberían de crearse, y si hay problemas, está bien, no te desanimes. Es bueno que haya problemas, entiéndeme cómo lo digo, ¿sí? No porque quiera generar problemas, sino porque hay personalidades diferentes. Estamos buscando un mismo objetivo, servir a Dios, y nos peleamos por eso. Ojalá no sean nuestras peleas por otras cosas, por chismes, por venganzas. No, sí, porque estamos buscando una excelencia
¿sí? Y queremos servir a Dios y buscar formas, métodos, una visión, unos métodos para alcanzar a la gente. Pero esta iglesia estaba pacífica, no tenía broncas. Y gozaban de una reputación pasada. Que a veces vivimos de eso. Ay, cuando yo trabajé en MBS. Ya 7 años tiene que ya no trabajo en MBS. O sea, yo me quise desligar de allá. Hace una semana, Diana, no está ahorita aquí Diana, me mandó una invitación. Dice, pastor, vamos a tener en el grupo de Alcohólicos Anónimos una semana de unidad. ¿No le gustaría compartir un tema de estos y de estos? Me mandó la lista. Le contesté, le dije, Diana, todos los temas que vienen ahí son temas de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Yo todavía muchas cosas aquí las tengo de la literatura de allá. Digo, pero regalé todos mis libros. El día que salí de allá, junté todo en una caja y lo fui a regalar a un grupo. Dije, ya no necesito esto, porque eso quedó atrás. Ya no es de lo que voy a vivir. ¿Sí? Ya no voy a regresar a eso. Y le dije, discúlpame, no. Si me invitan presencialmente a dar un tema que tenga que ver con Dios, voy y lo doy. Pero no para volver a lo de antes, no para irles a hablar del programa de Alcohólicos Anónimos. O sí lo hablo, pero en función de donde salió el programa de Alcohólicos Anónimos de la Biblia. Si me quieren invitar allá, invítenme como un ministro de culto, pero no como un ex de allá. Yo no soy un ex de allá, ya se acabó. Igual hice en mi empresa, mi jefe me dijo, puedes seguirte considerando empleado de aquí. Llegó un momento en que yo tenía mi carro asegurado allá y tenía algunas otras cosas allá y dije, ya no más, ya rompí con eso. Se acabó. Que no sea la reputación de lo que hicimos antes. Ya, en su tiempo tuvimos a lo mejor el fruto, pero ya se acabó. Por eso es que los que somos cristianos deberíamos examinarnos. Segunda de Timoteo 3:5 dice, cuando habla en el contexto desde los primeros versículos de lo que pasará en los postreros tiempos, de lo que van a hacer las gentes de esos postreros tiempos. Y después dice en el verso 5, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Sí, porque entre nosotros puede haber mucha gente con apariencia de piedad. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Sí? Y adoptamos el vocabulario cristiano. Sí, hermano, de triunfo en triunfo, y no. Y tenemos la apariencia de piedad. Pero a veces nuestros hechos lo van a negar. Y Pablo nos da el consejo, evítalos a ellos. Júntate con los triunfadores, podría decirnos Pablo, con los que de verdad manifiestan piedad. En muchas iglesias no lo acostumbramos aquí. A veces se ha hecho, pero en muchas iglesias solo llevan a la gente a hacer la oración del pecador. Y ya con eso para ellos, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Escucharon lo que dice esta carta? Más adelante. Dice, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y no quiere decir que cuando alguien se arrepiente genuinamente no esté su nombre escrito en el libro de la vida. Pero puede ser borrado. No te confíes. Dios tiene una goma bien eficaz. No la quiere usar, pero puede borrar. Y qué terrible sería tener un nombre de que uno vive, pero en realidad está muerto. Pero miren, tenemos un Dios maravilloso.
Porque después de que viene el reproche, el señalamiento duro, ¿sí? Dios también da indicaciones de cómo esa flama que se está apagando puede volver a encenderse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si reconocemos cuando reflexionamos que estamos en una condición como nos los está presentando la Escritura. Y le dice, después de que le dice, yo conozco tus obras, en el verso 2, sé vigilante. Casi podríamos traducirlo, algunas versiones lo dicen así, despierta. Ser vigilante, un vigilante se denomina como aquel que está en vela, que está al pendiente de lo que pueda estar sucediendo, ¿sí? Que no lo van a agarrar por sorpresa. Un velador es contratado para que no duerma y esté vigilando qué es lo que pasa en la noche, no para que se vaya a echar una siestecita. Entonces le dice, sé vigilante, vigila, despierta, ¿sí? Ponte en vela. Así también la iglesia no debe estar a merced de Satanás, como le pasó a la ciudad de Sardis, que por confiada 2 veces la conquistaron, si no es que 3, y la devastaron. No basta con creer que es una fortaleza. No basta con creernos que somos la iglesia, que agarramos versículos que tienen su eficacia, por supuesto, y su verdad, pero que a lo mejor no lo vivimos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no somos vigilantes y guardamos las cosas que Dios nos da, podemos caer. Y por eso le dice, sé vigilante y afirma. ¿Qué cosas tenemos bien? Porque tenemos cosas bien. Y la iglesia de Sardis todavía conservaba algunas cosas, porque cuando le dice Dios, conozco tus obras, ¿sí? Afirma eso. No dejes que como las otras se derrumben. ¿Qué tenemos que afirmar? Hace unos días platicaba con mi hijo y le decía que cuando yo me separé de su mamá, de mi esposa, al año de estar separado yo ya estaba listo para volverme a unir, le dije, pero no quiero. Ahora quiero esperar para afirmar mis estructuras sobre lo que estoy edificando mi nueva vida. Porque ya me di cuenta que lo que hice antes fueron estructuras endebles que se cayeron. Y todavía me esperé 11 meses para afirmar mis principios, lo que yo creía. Y entonces me volví a unir con mi mujer. Y le está diciendo Jesús a la iglesia, afirma las otras cosas que están a punto de morir. O sea, yo quisiera, por ejemplo, hermanas, se los suplico, vengan a la reunión de mujeres. Vengan, por favor. Hermanos varones. Ayer hablando con un hermano le decía, yo quise esto que estamos platicando, que haces tú hoy aquí conmigo, yo quise hacerlo en el grupo de varones, que tuviéramos la libertad de abrir nuestro corazón y que ahí expusiéramos las luchas que tenemos. Pero éramos 6, 7. Cuando las cabezas de familia deberían de estar preocupados por cómo van a manejar su matrimonio, su liderazgo, y deberían estar interesados en venir a aprender. 7 hermanos veníamos a las reuniones, siempre los mismos. A lo mejor se murió, pero la podemos revivir. Si tú quieres. Yo tengo ganas. Cuando puedas, el día que sea, yo le atoro.
yo le entro a las reuniones. Afirma esas cosas que están a punto de morir. Jóvenes, hermanos mayores, echémosle ganas al campo de verano. Anótate. Por favor, jóvenes, no jueguen con eso. Muchos jóvenes empezaron a poner nombres de otros que no eran ellos. No hagan eso. Si tú quieres comprometerte, tú anótate. Ahí están las listas todavía. El año pasado tuvimos que cancelar porque no había. El antepasado todavía estábamos en pandemia, creo. Anótate. Que vengan niños de afuera que no conocen a Dios, para que alcancemos a sus padres y veamos qué podemos hacer. Vamos a dejar morir también el campo de verano, como si han muerto otras cosas. Anótate. No dejes que se desarrolle que se derrumbe por completo lo que está débil. Consolida las estructuras y las formas en las que estamos haciendo las cosas. Había obras, porque sí les dice Jesús, yo conozco tus obras, pero eran obras vacías de vida, sin sentido, de rutina. Y la iglesia va a morir por falta de espíritu, porque no estamos avivando el espíritu de Dios en nosotros. Porque nos conformamos con migajas para nosotros y darle migajas a Dios. Y les dice, la causa por las que están así, les dice, tus obras no están completas. Como que tienes entradas de caballo brioso y salidas de burro cansado. No completamos las obras. Y nada más hay 3 grupos en el COTEC. Cuando son 5 semestres y debe haber alumnos en los 5. Cuando debería haber interés de más gente por conocer de Dios. Ahorita Checo tuvo que hacer una invitación, ¿sí? Y a lo mejor es lo que se necesita, que ya no nos oigan a los mismos, sino que vengan otros a exponer. Y decía Checo, vengan, no me dejen solo. A lo mejor él ha sentido, porque vienen los miércoles, y ha sentido que a veces somos poquitos los miércoles. Pero al menos, yo digo, yo no me rajo el miércoles. Hoy iniciamos la oración con bien poquitos. No, que 8. Ojalá hubieran sido 8 cuando iniciamos. Hay libertad de venir y no venir, pero la invitación está abierta. 9:15 de la mañana, vénganse a orar. Las obras de Dios a veces no están completas a los propios ojos de Él. Y las obras que vayamos a hacer, hagámosla con fe, con esperanza de que esto va a mejorar. Y a cada una de esas cosas impregnémosles amor. Porque no tiene caso que hagamos las cosas si no estamos haciéndolas por amor. Si nada más las hacemos por cumplir. Que salga de nuestro interior el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y fíjate, y le dice, acuérdate o recuerda, pues, de lo que has recibido y oído. Miren, hermanos, no vamos a traer doctrina nueva. Les aseguro que los próximos, Checo, ahora que venga y quien comparta, les va a hablar lo mismo. A lo mejor van a prestar más atención porque ya no son las mismas experiencias que ya conocen de los que ya compartimos.
Pero espero que no nos vayan a traer novedades, porque no hay novedades en la Escritura. Es la palabra de Dios. Pablo les dijo a sus oyentes, dice, a Filipenses creo que es el que les dijo, a mí no me importa el escribiros las mismas cosas. Ya se los que se escribió en Efesios, casi la epístola a los Colosenses es lo mismo que escribió a los Efesios. No me importa escribirles las mismas cosas y espero que a ustedes no les moleste escuchar las mismas cosas. Luego nos sucede así que viene un pastor de invitado y dice, no, ay, qué padre estuvo. Yo digo, dijo lo mismo que nosotros decimos. Nada más que la comezón de oír a otros que ya no escuchan tan seguido. Y por eso les dice, recuerda las cosas, recuerda lo que ya sabes, lo que has oído. Santiago, cuando aborda su epístola, les dice a la gente, dice, no seáis oidor olvidadizo, sino hacedor de lo que escuchas. Y mira, cuando nosotros ya sabemos, yo a veces con alguna gente de cierto tiempo y que vienen a ministrarse, yo les digo, mira, no te voy a decir nada nuevo, lo que te voy a decir ya lo sabes. Ya lo sabes. Si alguien viene y me dice que tiene broncas con su esposo, con su esposa y están así y ay, no la aguanta, digo, ya sabes qué hacer. Perdona. O no lo sabes. Yo mismo me la he tenido que aplicar y en estos días, cuando me pongo a pelear con Dios o con alguien o conmigo mismo, ya voy a Dios y digo, Señor, y el Señor me dice, ya sabes, bájale, humíllate, acepta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir peleando? Como si la batalla fuera tuya. Y el Señor me dice, déjalo, la batalla es mía. Me recuerda Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y me recuerda otras cosas, dice, de Dios nadie se puede burlar. Nadie. Ya antes dice, no os engañéis, porque tenemos la capacidad de engañarnos, hermanos. Nos engañamos y después el problema es que el engaño a los demás se está fundando en el propio autoengaño. Y cuando queremos engañar a los demás, en realidad me estoy engañando primero yo. Y Dios un día va a revelar todo y va a exhibir a quien tenga que exhibir. Y por eso me dice, recuérdalo, recuerda lo que has oído, no eres un ignorante. No se trata de que acumules nada más versículos aquí y a la mera hora que los tienes que aplicar te olvides de ellos. No, ya lo sabes, te lo has aprendido, ahora aplícalo en ese momento que lo necesitas. David decía, en el momento en que temo, yo confío en Dios. En ese momento que estoy teniendo miedo, voy a confiar en Dios porque él sabía su relación con Dios. Y le dice, acuérdate pues, dice, y ahora que te acordaste, guárdalo, abrázalo. Ya recordaste esas cosas, abrázalas. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Si algo vas a guardar, vas a proteger, vas a cuidar, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y para que tengamos vida, para que no seamos una iglesia muerta, pues necesito cuidar mi corazón, protegerlo. Y entonces una vez que ya me acordé, entonces guardo esas cosas. Si hubo algo que me afectó y que me hizo pecar, me dice Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque como ser humano, dice también Santiago, si alguno no ofende a otros, es un varón perfecto. Dice, pero todos ofendemos de una u otra manera. Todos. No hay aquí uno que diga, yo nunca he ofendido a nadie, hermano. No. ¿Sí? Si nunca has ofendido a nadie, te pido que salgas de aquí porque tú eres de otro mundo. ¿No? Todos hemos ofendido de alguna forma. Y dice, y nos dice el consejo Dios, arrepiéntete.
Tan fácil como eso, arrepiéntete. Y vas a ver la diferencia. Pero el arrepentimiento tiene que ser genuino, que salga desde el fondo de nosotros, no un tecnicismo. Ay, pues ya estoy arrepentido. Y como estoy arrepentido voy a pedir perdón. Perdóname. Ya. No, real. En Romanos Pablo le dice a los hermanos de Roma, el amor sea sin fingimiento. Arrepiéntete. Esa es la orden que nos da Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo el hijo pródigo? En el momento en que se arrepintió, fue desde adentro e inmediatamente puso acción. Sí, ya me arrepentí, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jordaneros. Preparó todo el discurso y amaneció y lo hizo, se fue. Pero algunos pueden decir: ya estoy arrepentido, pero déjenme pensarlo, a ver cuándo puedo ir a verlo, ahora que se me presente la oportunidad. Y así hay gente que se pasa años sin bautizarse, por ejemplo, cuando ya sabe lo que Dios le está pidiendo, el que creyera y fuera bautizado. Pero no, me voy a esperar, no, a que esté bien convencido, a que ya no tenga broncas. Pero el arrepentimiento es para el que tiene broncas, no para el que no tiene. Y entonces ese arrepentimiento tiene que ser sincero, ¿sí? Y si la iglesia no despierta y está en vela, hay una advertencia que dice el Señor: vendré, porque voy a venir. Ahorita en la cena nos recordaban también, ¿sí? El Señor viene. Y con lo que está pasando en Israel, que Israel es como un reloj en el tiempo de Dios, quizás creo que es más inminente la venida del Señor. Y en cualquier momento puede venir. Y hace una advertencia, dice: yo voy a venir si no te arrepientes. Y voy a venir como un ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? Te llaman por teléfono: Señor, esta noche voy a su casa a robarle, ¿eh? No, ¿verdad? No te avisan. ¿Sí? Es más, te están cazando a ver cuándo sales, cuándo no estás, para que se metan a tu casa. Y ahora ya en las aplicaciones de teléfonos hay muchas cosas. Se van de vacaciones y desde donde estén le pican y se prenden las luces. Y, no, si hay alguien ahí. Pero el ladrón que te está vigilando sabe que te fuiste, y aunque prendas las luces, va a venir de sorpresa. Así viene el ladrón. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué hace Satanás? Que es el ladrón. Vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios viene no en ese sentido de ladrón, sino dando a entender que vendrá de una manera imprevista. No lo está anunciando, aunque lo está anunciando con todas las señales que hay. Y de repente va a llegar el Señor. Por eso dice desde antes: sé vigilante, vela, estate al pendiente de cuándo va a venir el Señor. Hay muchas señales de que el Señor ya viene. Y si viene y no estamos velando, la desgracia será grande. Como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, y vinieron vientos y tempestades, y su ruina fue grande. Y dentro de todo eso siempre me encanta nuestro Señor, porque en medio de todo eso que señala, hay palabras de consuelo. Y les dice a la iglesia que dentro de todo eso que está mal, ahí en Sardis dice: hay un pequeño grupito, hay unos cuantos, muy poquitos, dice, que no han manchado sus vestiduras, que conservan vestiduras blancas de pureza, de santidad, no las han manchado. Dios siempre ha guardado un pequeño remanente. Dios no se queda sin nadie. Elías creyó que era el único. Dijo: no, Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. No te creas el único. Siempre yo guardo algo. Y aún en medio de esta iglesia que estaba muerta, el Señor tenía unos cuantos
que se habían guardado. Y les da una promesa. Ellos, esos pocos, van a andar conmigo. Digo, van a caminar conmigo. ¿Sí? ¿Y te imaginas qué bonito es andar con Dios? Caminar con Dios. Es el libro de Génesis de Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. ¿No te gustaría así que cuando venga el Señor, tú estés caminando con Él y Él te diga, vente a caminar conmigo? Vámonos juntos. Toma mi mano y nos vamos para allá. La promesa. Ser vestidos con vestiduras blancas. Y dice Dios, de esos que andan conmigo, que se han guardado, de esos yo no borraré su nombre del libro de la vida. Digamos, si lo interpretamos en el lado negativo, dice, de esos que no guardan eso que yo les he dado, voy a borrar su nombre del libro de la vida. Pero de esos que son fieles, yo prometo, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando los mandó en una comisión y los empoderó para que echaran fuera demonios y sanaran enfermos y en fin, ¿sí? Y regresaron y le dijeron, es verdad, Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, sanábamos enfermos. Y el Señor les dijo, sí, yo hasta vi que era Satanás. Dice, pero no se alegren tanto de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. De eso sí gócense, no del otro. No se gocen tanto de esas cosas. Y deja terminar con un ejemplo. Denme 5 minutos. Un ejemplo de una aplicación que quiero hacer de este tema. En el Antiguo Testamento, Dios mandó hacer a Moisés el tabernáculo y los muebles. Y el arca de la alianza, el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios. Cuando vamos recorriendo la Biblia y llegamos al primer libro de Samuel, el arca empezó a perder su sentido, su significado de lo que representaba el arca, la presencia de Dios. Y llegó un momento en que hasta los filisteos tomaron el arca de Dios y se la llevaron. Y cuando ellos se llevaron el arca, les empezó a ir como en feria. Les empezó a ir mal. Y entonces alguien les dijo, esto les pasa por el arca que tienen de Dios. Es más, la pusieron junto a su dios Dagón. Y en la mañana siguiente el dios estaba tirado delante del arca. Y le dijeron, para que ya no les pase esto, regresen el arca allá a los israelitas. Dénselas a ellos. Y ahí la mandan con unos bueyes y regresan el arca con algunas ofrendas que hacen tumores de oro y ratones de oro. Y ustedes conocen la historia. Y regresa el arca y se alegra el pueblo. Y dice la escritura, ahí en el libro de Samuel, ya en la segunda de Samuel 6, del verso 11 y 12, que llegó el arca del pacto y fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed Edom, que no era del pueblo. Fue llevada a la casa de Obed Edom. Y mira lo que pasó. Déjame leerlo. Dice el verso pues del 11, dice,
Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, nada más 3 meses. Dice, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ya la historia sigue, entonces David danzó y ¿sí? Yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios bendijo la casa de Obed Edom? Nada más porque estaba el arca. ¿Por qué no bendijo a los filisteos? Porque a ellos les fue como en feria, también tenían el arca de Dios. Pero ¿por qué a Obed Edom sí lo bendijo? Yo llegué a una conclusión, yo creo que Obed Edom tenía un corazón para Dios. Respetaba y sabía lo que representaba esa arca, que era la presencia del Dios Todopoderoso, y temía y la honró y le dio el valor que tenía que dársele a esa arca. Y Dios bendijo esa casa. ¿Cuántos le damos el valor a Dios? Que venimos aquí y podemos llegar tarde y eso es despreciar a Dios, porque no me interesa darle a Dios el valor que tiene. Ay, ¿qué importa que llegue después de la alabanza? Además, los músicos cantan re feo. No, no es cierto, cantan bien, la verdad. Y hay una interrupción, digo, me salgo a comprar mis papitas y mi refresco, pues para que no me duerma en la predicación. No, yo creo que Obed Edom tenía un corazón para Dios y Dios vio eso, porque Dios mira al interior. Dijo, lo voy a bendecir. Pero, ¿sabe qué? Antes de eso, David había intentado llevar el arca a Jerusalén. Y esa arca, cuando la trasladaban, hubo 2 hombres que iban custodiando el arca porque la pusieron en una carreta nueva. Y trastabilló y se iba a caer el arca. Y uno de ellos, llamado Usa, y el otro era Ahío, su hermano, la detuvo y en el momento cayó muerto. ¿Y saben quién era el papá de Usa y de Ahío? Abinadab. Probablemente investigando, a lo mejor era un sacerdote o cuando menos un levita. No del que levita, sino levita, de la tribu de Leví. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él, aparte de estos hijos, tuvo otro hijo, Eleazar, que después Dios lo designó para que él ofreciera sacrificios como sacerdote. Eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel 6, del verso 3 al 7 también. También está en Crónicas. Pero sabes, dice la Biblia, acompáñame al versículo 3 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Después viene lo que les decía, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ¿sí? Y ahí estuvo. ¿Sabes cuántos años estuvo el arca ahí? Dice la Biblia, 20 años en casa de Abinadab. Supuestamente, cuando menos un levita o un sacerdote que estaba dedicado a las cosas de Dios. ¿Sabes qué pasó en su casa? Nada. En 20 años no pasó nada en la casa de Abinadab. Porque Abinadab, en su relación con Dios, estaba muerto. No estaba vivo. Su servicio, su ministerio para Dios estaba carente de espíritu, de vida. Por eso el arca no es que fuera una caja mágica. Era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, si queremos que esté en medio de nosotros o de manera individual, tenemos que hacer con reverencia a Dios lo que tenemos que hacer. Con temor a Dios. Con entrega apasionada a Dios.
con dejar de jugar a la iglesita y de verdad ser cristianos entregados, apasionados por nuestro Señor. En estos días les dije a unos hermanos, a una pareja, por separado, hace mucho que no decía estas palabras y hoy las voy a repetir. Y les dije a ellos, si queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Quieres ver cosas en tu iglesia que no hemos visto? Hermanos, hagamos otras cosas diferentes. Lo que nunca hemos hecho. Quitémonos de la comodidad. Renueva tu compromiso con Dios. Deja que Dios te traiga vida. Y que las palabras de Cristo se hagan realidad en nosotros. Las palabras que yo os hablo son vida. Inclina tu rostro. Señor, recibimos tu palabra, quizás como un reproche amoroso, una llamada de atención para salvar las cosas que están a punto de morir. No queremos vernos como el personaje de la película de Bruce Willis. Creer que estamos vivos y en realidad estamos muertos. Despiértanos, renuévanos a una relación profunda, íntima contigo. Necesitas hacer nuevo lo nuevo y seguirnos cambiando y transformando para que esta iglesia llegue a ser lo que tú tenías en mente cuando permitiste que naciera. Queremos ver salir de aquí pastores, ministros, diáconos, líderes. Pero hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Y como nos decía hace unos días, el ministerio no es para perezosos. El ministerio no es para flojos. El ministerio es para entregarse, para darse. Concede que podamos obedecerte y comprometernos contigo.